los que se conectan ahora a Diálogo Abierto. Una nueva semana, ya estamos cerca de terminar el mes de junio, la mitad del año, y obviamente seguro hay tiempo para hacer revisión de lo que nos queda todavía por el año. Por lo pronto, esta semana vamos a tener temas de coyuntura, como siempre, y de análisis, y hoy le propongo un programa en donde hablaremos de la coyuntura, el tema de la infraestructura, la brecha de infraestructura que todavía hay en el Perú, que es muy grande, y este proyecto de creación de una autoridad nacional vinculada a estos temas, ¿no? Si ya existe una autoridad vinculada a la reconstrucción por cambios, ¿para qué habría que crear otra? Esta pregunta se la hace usted, yo también, vamos a absolverla en el primer bloque del programa. Después vamos a hablar con jóvenes que están interesados en cambiar la política en el Perú, una situación que parece inverosímil, imposible de hacer, misión imposible. Bueno, estas personas jóvenes tienen la ilusión de hacerlo y nos van a plantear ideas a través de las cuales se podría concretar ese anhelo, no solamente de ellos, sino de, creo que, todos los peruanos. Y finalmente hablaremos de los pueblos originarios que están en situación de no contactados. Hay una ley que les plantea modificaciones que podría poner en riesgo su existencia, eventualmente su sostenibilidad, y eso es importante también conocerlo porque el Perú es un país multiétnico en el que también conviven elementos distintos vinculados también al desarrollo. Así que hay que entender más esa situación. Esos son los temas que le propongo, y ahora, para empezar, vamos a ver los eventos noticiosos a modo de un tuit. Ahí va el primero, vamos a ver. Este está vinculado con que la presidenta Dina Boluarte ha juramentado hoy día al nuevo ministro de Salud. La semana pasada, como se acordarán, el viernes renunció la ministra de Salud y se le aceptó la renuncia, y ahora tenemos un nuevo ministro que tiene frente a sí el reto más importante, es que bajen los contagios del dengue en la zona del norte del Perú y obviamente también en Lima. Así que, en ese sentido, si este señor le va bien, al nuevo ministro, al señor César Henry Vázquez, nos irá bien a todos. Ojalá que sí. La siguiente nota es, vamos a verla, tiene que ver con temas más bien constitucionales. El Tribunal Constitucional ha hecho un análisis y ha indicado que la famosa denegatoria fáctica de cuestión de confianza, ustedes recordarán sus antecedentes, de alguna manera no tiene efectos y tiene que hacerse un análisis vinculado justamente con las competencias del Congreso. Así que ese es un tema que vamos a analizar también en lo que queda de esta semana, porque es un tema técnico que hay que entender también e ir desgajando. La siguiente nota, vamos a ver, es más bien de carácter, digamos, del judicial, delictivo, pero eso se trata de que a la señora Elvira Madeleine Goitia se le ha pedido que renuncie a su cargo dentro del gobierno regional del Callao por situaciones que tendría con el señor Ciro Castillo. Hay un tema de presunta corrupción que se está investigando y bueno, esta señora ha renunciado. Y la última noticia, vamos a ver, para terminar la lista de notas que hoy día le proponemos, es que evidentemente, si uno se pregunta de qué fallece en el Perú los peruanos, está vinculado con el transporte. Cerca de 276 personas al mes mueren por temas de exceso de velocidad, y eso es una situación lamentable. Además del caos que tenemos, evidentemente tiene que ver también con que a veces no tomamos en cuenta las normas de transporte y obviamente también, o de tránsito, y obviamente las personas en el Perú casi que tenemos que luchar con la muerte en cada esquina. Así que mucha atención con ese tema, y con esto empezamos el programa. Bienvenidos. Vamos a empezar hablando de infraestructura, y para ello hemos convocado al señor César Candela, es un experto y además es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura del Perú. Muy bien, gracias por los alcances. Buenas noches, señor Candela. Gracias. La pregunta en concreto es, primero, hay una brecha de infraestructura en el Perú, ¿no es cierto? Es un número importante. ¿De qué brecha estamos hablando? Porque la infraestructura, para las personas que nos ven, están vinculadas con temas como los puentes, las carreteras y acto seguido con desastres. Pero no solamente la infraestructura está vinculada con cosas negativas, sino que es necesario que exista infraestructura en los países modernos para que haya desarrollo. ¿De qué tamaño es la brecha de infraestructura, que es inversión? Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura es un gremio que tiene poco tiempo de creación, cuyo presidente es el ingeniero Roque Benavides y vicepresidente Carlos Neuhaus.
y en este momento el Consejo Directivo me ha encomendado la dirección ejecutiva justamente de este gremio. Y justamente existen varias preocupaciones, ¿no? Como peruano, en primer lugar, y segundo, como director de este gremio. Como usted lo ha dicho, el Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura publicado por el exministro Cruz Burneo el año pasado nos dio como cifra una brecha, un déficit por cubrir en el Perú de 363.000 millones de soles de acá al 2034. Lamentablemente, ese plan nos dio una cifra que coincide casi exactamente con la que se presentó en el año 2019. Y la verdad que la reducción ha sido ínfima, es decir, no ha habido una gran reducción respecto a esa brecha. Y como usted lo ha dicho, ¿no? La infraestructura educativa, los hospitales, ¿no? Las carreteras, los puentes, parques, veredas, son parte de la necesidad que tiene el país para dar acceso y llegar, pues, inclusive con insumos, importar, comerciar, es decir, con todas las actividades económicas que requiere el país para poder seguir creciendo. Por otro lado, tiene usted otra cifra también preocupante, que es la de obras paralizadas, que según el último informe de la Contraloría en abril de este año, en mayo de este año nos daba 22.000 millones de soles de obras que están paradas, por diversas razones. Entonces, también tiene usted los 25.500 millones de soles que se destinó en el año 2017 como consecuencia del fenómeno del niño costero en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, y que hasta hace muy poco, lamentablemente, se hizo evidente la infraestructura mal diseñada en algunas zonas del país, no en todas, por supuesto, ¿no? Porque ahí también hay que decir que había una ejecución adecuada en algunas partes. Lamentablemente, todo lo que se destinó para lo que es protección de las zonas cercanas a los ríos, en fin, a estas zonas donde además hay muchas lluvias, sobre todo en el norte, se han visto pues mermadas por esta nueva secuencia del ciclón Yaku. Y obviamente ya estamos con un fenómeno de niño y un fenómeno de niño global también, que fue materia del anuncio de la señora presidenta Dina Boluarte, iba a ser cubierta por los impactos de la inyección de capital o de dinero que iba a ser Impulso Perú, y ahora el último programa económico del gobierno destinando 4.000 millones. Claro, entonces todo este contexto que nos está planteando nos queda clarísimo, que sin infraestructura no hay desarrollo, pero más claro. Mire, sin infraestructura no llegan servicios públicos. No solamente eso, sino que claro, unos podrían decir, qué desgracia, cuánto nos falta para ejecutar. Pero lo que yo siempre digo es, qué gran oportunidad tenemos para reactivar la economía en ese segmento. El Perú crece 2 puntos, 2.3. Inclusive a nivel mundial hay una contracción este año, según la cifra del señor Julio Velarde del BCR que dio hace muy poco, que este año por lo menos no vamos a tener la tasa de crecimiento que queríamos y que el 2024 la expectativa sí es una tendencia a recuperar. Ahora, qué bueno sería que el PBI se aumente por la ejecución más acelerada de las infraestructuras que tenemos por cubrir. Lamentablemente, el desconocimiento, el desinterés, la falta de una línea política pública clara en ejecutar obras no ha sido pues bien vista, o esta distracción de estos conflictos políticos en el Perú lamentablemente han impactado en este sector. Entonces, ahora, señor César, disculpe que le interrumpa. Estos problemas que están vinculados a que no se formulan bien los proyectos y menos se ejecutan o se hacen seguimientos, ¿se solucionaría con la autoridad? Hay varios aspectos, ¿no? No se trata solamente de hacer una entidad más, se trata de mejorar una ley, por ejemplo, la ley de contratación pública. La ley de contratación pública es la norma que establece los parámetros para que todos los actores que participan en esta actividad, empresas nacionales, empresas extranjeras, funcionarios, servidores, ministros, gobernadores regionales, alcaldes, hagan una ejecución o visualicen o supervisen una ejecución adecuada de cada uno de los presupuestos. Mire, el presupuesto nacional hace 22 años vino creciendo de 40.000 a 213.000 millones este año, de los cuales un porcentaje también se destina a lo que es infraestructura, no todo por supuesto. Pero sin un marco adecuado no se pueden hacer bien las cosas. La ley de contrataciones vigente ha sido modificada 5 veces en 5 años. Es como que usted en pleno partido de fútbol de mundial, porque acá estamos definiendo el mundial del Perú, ¿no? En su crecimiento y recuperación de la economía después de la pandemia, nos cambien las reglas de juego 5 veces en el partido. Entonces, así no se puede hacer un buen trabajo. Ahí tiene usted un ejemplo de que falta una ley. Recién el gobierno ha aprobado un proyecto de ley
en el Consejo de Ministros, que lamentablemente todavía no es presentado porque seguro se están definiendo algunos aspectos. Pero digamos, siguiendo su ejemplo, o sea, sí. El partido es la infraestructura en el Perú, nos cambian las reglas de juego, pero además cambian a los jugadores. ¿Los jugadores ahora van a permanecer con esta autoridad nueva o va a ser otro esfuerzo? Ahora, ¿cuáles han sido los mecanismos de salvataje y de auxilio en infraestructura en Perú? Acudir a los convenios gobierno a gobierno, es decir, firmar un convenio con Gran Bretaña, por ejemplo, como se hizo para los panamericanos, que fue exitosísimo, ¿no? El Perú pues celebró la ejecución de obras, estuvo muy feliz, muy contento, todos los peruanos celebramos. 4.400 millones gastados en un año, exitosamente. Ya. Entonces, esos modelos de contratos, esos nuevos mecanismos han sido incorporados, inclusive han servido de salvataje en la reconstrucción con cambios, para ejecutar no los 25.500, porque eran 3 años y no llegaban ni al 40% de ejecución. Se ha tenido que ejecutar 7.000, 8.000 millones bajo este convenio y se sigue implementando. La obra, por ejemplo, la carretera central va a ser supervisada por el gobierno francés a través de un convenio gobierno a gobierno. Pero esos son mecanismos auxiliares. Mire, tenemos un ejército de funcionarios y servidores que están usando una ley de contratación pública que podría incluir algunos mecanismos, no todos, porque no todo es posible, y que incluso podrían traer la implementación de reglamentaciones con organismos internacionales, que es otro salvataje al que hemos tenido que recurrir y que no es barato, por supuesto, porque celebrar un convenio, por ejemplo, un gobierno regional que quiere hacer un hospital y no quiere usar la ley de contrataciones, tiene la posibilidad de hacer un convenio con el PNUD, Programa de Naciones Unidas, o con el OEI o OIM, y encargarle el proceso de licitación. Ok, ¿y los funcionarios que tienen la entidad? ¿Para qué están? ¿No? Por eso le preguntaba. Ahí tenemos ese problema. Acá hay un tema. Son dos cosas. Clarísimo. La autoridad nacional. Si me permite, sí. lo que queda claro es que no hay personal técnico que pueda llevar a cabo la ejecución de eso. Y entonces la pregunta es, ¿la autoridad esta que se está planteando va a suplir esos déficits? Usted ha hablado del exitoso caso de los Panamericanos, donde se generó un llamamiento interesante. Yo considero, nosotros hemos planteado la creación de un Ministerio de Obras Públicas. Claro, usted dirá, otro ministerio. Claro, si usted lo ve así, o por supuesto decir otro ministerio, más gente no, porque usted lo que puede hacer es desactivar las unidades ejecutoras, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que debería dedicarse, desde mi humilde punto de vista, a fortalecer la educación. El fortalecimiento de la política en educación, política pública en educación, no está en hacer más colegios a cargo del ministerio. El ministerio tiene que estar a cargo de mejorar los ingresos de los profesores, la capacitación de los alumnos de la primaria, secundaria y universitaria. Mire, hasta con los problemas de SUNEDU que hemos tenido en estos años. Claro. ¿Usted cree que no es suficiente para el ministro de Educación tener a cargo una unidad ejecutora que construya colegios? Por eso le pregunto, no. La creación de esta Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿sería una solución idónea para solamente, poder desde mi punto de problemas? vista, es un salvavidas temporal, que va a ayudar al Perú, por supuesto, a ejecutar algunos proyectos importantes, pero a un costo bastante alto, y con el pretexto de reducir la corrupción, que es otro gran problema. Entonces, por supuesto que encuentra el abono perfecto, en la situación perfecta para instalarse una nueva autoridad, que está en este momento ya en dictamen de la Comisión de Descentralización, ¿no? Quien habla fue invitado por la Comisión de Constitución, que se inhibió, no sé por qué, razones políticas y de otra índole habrán, que no hemos venido a conversar acá. Pero lo importante es que ya se va a crear esta autoridad. Ahora, ¿es la solución? No, porque va a depender de la presidencia del Consejo de Ministros. Y hay un factor muy importante en lo que es la ejecución del Tesoro Público en infraestructura, el factor político. Es inevitable. Entonces, usted va a tener un consejo directivo, una especie de directorio dirigida por ministros. Me parece que hay una exposición innecesaria y que en todo caso lo que puede quedarse no es tal vez un Ministerio de Obras Públicas, pero una autoridad totalmente autónoma que supervise y ejecute las obras más importantes. ¿Qué es más o menos la naturaleza que va a tener esta autoridad? ¿Va a ser es autónoma? Sí. ¿Tendrá un carácter técnico? Pero el gran problema es de dónde van a salir estos técnicos. Bueno, lo otro es la ley de contratación pública. El gobierno anunció el proyecto. Nuestro gremio estuvo trabajando con la congresista Lady Camones, alcanzándole algunas sugerencias. Ella trabajaba un proyecto de ley y hace 2 días ya ingresó el primer proyecto de ley para crear un nuevo sistema de contratación pública. Usted dirá, ¿otra nueva ley? No. Esta ley lo que busca, por lo menos en su gran porcentaje, porque lo he revisado y en muchos aspectos estamos de acuerdo, lo que busca es eliminar y derogar estas 5 leyes, porque cualquiera va a tener que consultar 5 normas.
Primero hay que facilitar y centralizar el marco normativo, ordenar el marco que va a servir para ejecutar, número uno. Más allá de la autoridad, que esperemos tenemos éxito, porque como buen peruano lo que quiero es que todo sea exitoso. Pero me parece que es solamente, como le digo, algo temporal y que yo hubiese pensado en lo personal en una entidad totalmente autónoma, porque es una autoridad de reconstrucción con cambios que va a depender del presidente del Consejo de Ministros y que, a diferencia de la autoridad de reconstrucción con cambios, comienza y arranca iniciando sus funciones de la mano de convenios gobierno a gobierno y con organismos internacionales. Ahora, ¿a usted le parece que sería conveniente que la autoridad de reconstrucción con cambios tenga la posibilidad de fusionarse con esta nueva autoridad en el caso que finalmente se consolide? Bueno, va a ser absorbida. Quienes hablan de duplicidad, va a ser absorbida. hay propuestas. Según el proyecto de ley y el dictamen, va a ser absorbida por esta autoridad. Y está bien, pero lo otro es, hay que ejecutar estos 4.000 millones de soles que vienen para el fenómeno del niño. Mire, yo acabo de estar hace muy poco, hace un par de meses, estuve dando una conferencia en Chiclayo, en Lambayeque, y la verdad, digo, parecía una zona de guerra. Devastada. Y es una pena, porque no solamente es por el fenómeno del niño, sino es por la mala gestión de los alcaldes, ¿no? Hay hasta 2 o un alcalde preso por corrupción. Ese es otro tema con el que hay que lidiar. Me parece que lo que hay que hacer es una gran mesa en búsqueda de soluciones permanentes, de mediano y largo plazo. No se trata solamente de poner curitas a la infraestructura, ¿no? Esta autoridad, mañana entra otro presidente, otro ministro, cambia su visión, desaparece, otra nueva ley. No, tiene que haber una política consensuada de las fuerzas políticas para que el Perú tenga como meta a largo plazo desarrollar la infraestructura. Y en ese sentido, la sociedad que usted representa, además de plantear la creación de este Ministerio de Fomento, ¿qué otras acciones va a alcanzar justamente para efectos de viabilizar? Estamos por celebrar además un convenio con la Contraloría. Vamos a ser el primer gremio empresarial de infraestructura que celebre un canal de denuncias, porque hay que proteger también no solamente al país, sino también a los empresarios. Mire, conductas inadecuadas hemos visto en todos los sectores, políticos, funcionarios y empresarios. Detrás de cada actividad hay un ser humano que puede equivocarse para una grave consecuencia, hasta con pena de cárcel. El otro día estaba yo en un medio de comunicación y me preguntaba, ¿qué opina usted del representante de JJ Camé que acaba de ser detenido? Nada, que si es culpable, pues hasta cadena perpetua, si es posible, si lo es. Pero hay que separar la empresa de la persona. La responsabilidad individual penal es justamente de la persona. ¿Por qué tener la actividad de 1.000 personas o 1.000 trabajadores? Porque un socio que ya vendió sus acciones y ya su empresa no es justamente su empresa, sino fue transferida a otro, no puede seguir teniendo actividades. Mire, tenemos un problema. El Club de la Construcción Nacional, que en su momento, el Club de Odebrecht y ahora el Club Chino. No quiere decir que todas las empresas hacen actividades ilícitas, pero lamentablemente eso espanta y asusta. Entonces, cuando el inversionista o la empresa que quiere licitar quiere acceder al sector público, prefiere no acercarse. ¿Y su institución va a ser una suerte de veeduría de los procesos? O sea, ¿cómo no, lo que vamos a hacer es plantear... No, nosotros lo que queremos es sumarnos al esfuerzo de CAPECO, al esfuerzo de AFIN, y ser un gremio más que aporte con propuestas concretas, que es lo que hemos venido haciendo, ¿no? De la experiencia de cada uno. Carlos Neojos estuvo en los Panamericanos viendo gobierno a gobierno. El ingeniero Roque Benavides está de decano del Colegio Departamental de Lima, representando a 7.000 ingenieros. Mire, esta autoridad está siendo creada con opinión en contra del Colegio de Ingenieros del Perú. Discúlpeme usted, pero ¿cómo no voy a tener en cuenta la opinión del Colegio de Ingenieros? Entonces, algo hay que hacer para que de alguna manera los ingenieros también se sientan parte de esta actividad, porque no se trata solamente de dar trabajo a otros gobiernos, otros ingresos, otros organismos internacionales. Nosotros también tenemos que capacitarnos, de eso se trata. Nadie dice que eso está mal, pero hay que aprender de lo bueno, capacitarnos, como usted dice, y empezar a formar con más agresividad a través de OCE, por ejemplo, o de Perú Compras, a los expertos que necesita el país en la materia, ¿no? Exactamente. Solamente para cerrar, imaginando que esta autoridad exista, la propuesta de un Ministerio de Fomento ya se quedaría en No necesariamente. ¿Usted cree que podrían coexistir? Porque tiene objetivos específicos esta autoridad, el monto de la inversión, la rapidez que supuestamente va a tener la ejecución. En Canadá, en Australia y en Chile, la infraestructura es muy exitosa. Usted pasee por esas ciudades o aquellas personas que han tenido oportunidad lo van a ver. Usted ve a Chile y la infraestructura en muchas partes del país es envidiable. En Colombia igual la infraestructura es extraordinaria. Pero existe un Ministerio de Obras Públicas. No tiene que existir en este momento, pero se puede trabajar para que exista en su momento y por fin tengamos una sola entidad
que además va a permitir un mejor manejo del control de parte, valga la redundancia, de la Contraloría General de la República, ¿no? Estupendo, muchísimas gracias por estos alcances y obviamente estaremos muy atentos a la acción que la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura pueda hacer por este sector que, como ha mencionado, tiene muchos retos. Con mucho gusto y gracias a usted por la invitación y a su público también. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, y después de este corte vamos a volver con estos temas que, digamos, nos llenan de optimismo y obviamente también de expectativa, los jóvenes y la política. Vamos a tener también un joven politólogo, Caleb Rojas, y a los amigos de IPAE, que van a tener pronto un CADE universitario para hablar de estos temas. Así que no se vaya, porque es importante ir chequeando cuál es el futuro de la política en el Perú y quiénes son los líderes que quisieran entrar en estas ligas. Así que ahí volvemos después de esto en Diálogo Abierto. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a hablar del futuro que se está tejiendo a través de una comunidad de jóvenes líderes que impulsa IPAE y que la próxima semana se van a reunir en el CADE universitario. Este es un evento muy importante porque convoca a estudiantes de distintas partes del Perú que vienen a tocar temas centrales que nos preocupan a nosotros todos los días viendo noticieros, pero que ellos también asumen como responsabilidad convertirse en agentes de cambio y obviamente de responsabilidad. Así que está con nosotros Caleb Rojas, él es politólogo, y Almendra Salas, ambos son miembros de esta comunidad de líderes de IPAE y que están muy involucrados con la organización de este CADE. Así que les vamos a preguntar, muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué los jóvenes se interesan por actuar claramente en un país en donde hay tanta corrupción, la política está tan venida a menos y que eventualmente implica, por ejemplo, llevarse procesos penales, porque se ha judicializado tremendamente volverse un político, hacer política? ¿Quién empieza, Caleb? Por favor, Alejandra. Almendra, perdón. Bueno, es que involucrarnos en los asuntos públicos es necesario, ¿no? Porque en un país donde no nos involucramos, finalmente los peores son los que gobiernan. Y por eso es necesario que los jóvenes podamos involucrarnos en política, pero desde pequeñas cosas, ¿no? Justo conversamos detrás de cámaras con Caleb acerca de que la labor cívica es también una forma de hacer política, ¿no? Y si no lo hacemos, entonces otras personas menos capacitadas van a tomar las riendas de nuestro país, ¿no? Caleb, ¿a qué sumas a lo que dice ella? Que obviamente hay una responsabilidad. Si no lo hacen ustedes, que seguramente son personas con muy buenas intenciones, preparadas, van a venir gente que no está preparada, pero igual pasa, entran. No, primero, gracias por la invitación, Maite. Sí, con Almendra comentábamos también el tema de la responsabilidad compartida, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos, digamos, una cuota a atender en esta cosa pública, ¿no? Que es la República. Justo el lema del CADE es, este año del CADE universitario es elegimos democracia, pero no solo podemos entender democracia como la voluntad del pueblo, sino solamente sociocracia, es el gobierno de la turba. Tenemos que reconocernos también en instituciones que nos canalicen, digamos, canalicen la voluntad, digamos, de los ciudadanos, que también se puedan escuchar las demandas y que, claro, o sea, también nos involucra porque, como digo, si no atendemos a lo que está pasando, no hay futuro posible, ¿no? Tenemos y está en nuestra responsabilidad, en nuestros hombros, también ser parte de lo que se va a definir de aquí hacia muchos años. El tema de la institucionalidad, por ejemplo, lo que está pasando en el balance de poderes ahora, lo que está pasando con la apatía de la sociedad civil, que no solamente es expresarnos a partir de, digamos, podemos manifestar nuestro disgusto, nuestras demandas, pero siempre bajo determinados estándares de no violencia, respeto hacia, digamos, la comunidad, la propiedad privada, que creo que son valores que con el devenir del tiempo hemos estado olvidando, y creo que CADE quiere poner el foco en esas cosas que también nos comprometen a todos nosotros. ¿Y tú crees, Almendra, que este interés que ustedes manifiestan por la política es a nivel nacional?
Hay jóvenes que están interesados en que cambien las cosas, que no le tienen temor a que eventualmente vayan a tener que lidiar con el lado oscuro que es la corrupción. Sí, sí, somos bastantes jóvenes que nos interesa la política. Y muchos ni siquiera lo conceptualizan así porque, como repito, no, o sea, desde pequeñas acciones que hacemos día a día, es una labor política, ¿no? Entonces, sí, desde la comunidad de líderes jóvenes de IPAE, sí estamos bastante apasionados por los temas que afectan a nuestro país. Y ese ya es un sentimiento eminentemente político. Claro, y eso es una definición interesante que la que planteas, la política vista como un tema más bien cívico, ¿no? Vinculado con lo colectivo, no tanto llegar al poder formal, sino que desde el poder informal también poder influir. ¿Y eso es posible, Caleb? O sea, ¿podemos influir desde nuestras propias esquinas? ¿No es muy utópico? Lo que puede hacer la sociedad civil es prestar atención a ciertos temas. Lo que IPAE hace y otras organizaciones hacen es generar awareness, ¿no? Generar esta concientización sobre los temas que son importantes y que en el camino, en el día a día nos olvidamos. Pero sí, es importante rescatar la dimensión ética de hacer política y de involucrarse, ¿no? O sea, parte también de reconocer y de primero empezar a, digamos, una reflexión ética importante a nivel individual que puede ser colectivo y que podemos trasladarlo a distintas, digamos, esferas de nuestra vida, desde, digamos, incidir que los jóvenes no se corrompan a la hora de formar parte de estos esfuerzos, ¿no? Si la médula y el problema de la política es la corrupción, pues qué mejor que incentivar y hacer énfasis en la relevancia y la integridad, y no solo para la política, también para el servicio público, por ejemplo, o para cuando quieran hacer un emprendimiento o ser parte de una empresa, o sea, competir duramente pero limpiamente, ¿no? Y así puedo yo seguir con ejemplos de qué cosa es lo que implica una conducta ética a nivel de la política, pero a nivel también de la participación ciudadana en distintas esferas. Claro, y Almendra, a la juventud de alguna manera se le endilga, se le plantea como predicado que es disruptiva, rebelde o eventualmente es creativa. ¿Qué elementos ustedes de este tipo de situaciones van a proponer en el CADE universitario? Porque se supone que se reúnen allí para hacer propuestas o que eventualmente un zamacón pues, nacional, a ver si viene del CADE universitario. ¿Va a haber algún tipo de acción de esa naturaleza? ¿La tecnología la van a plantear como un disruptor? Sí, bueno, el espacio que tenemos ahí en el CADE universitario, hay mucho de, primero, bueno, dinámicas para romper el hielo, bastantes creativas también. Tenemos lo que es el reto CADE, si no me equivoco. Sí, así es, desafío CADE. El desafío CADE, donde se plantea un problema público y todos trabajamos diseñando una posible solución a este problema. Es de verdad un reto extremo porque tenemos bastante poco tiempo, muy poco tiempo para armar toda esta solución. Entonces ahí la creatividad afloran muchas habilidades, ¿no?, que los jóvenes tienen y que de repente están ahí escondidas. Claro, ahora, ¿y ustedes militan en algún partido político? ¿Qué piensan de los partidos políticos? Porque claro, está esta forma de hacer política desde la sociedad civil, el grupo de CADE, pero finalmente para cambiar las cosas uno tiene que llegar al poder y teóricamente, al menos así, esa vía es el partido político. ¿Han pensado alguna vez en militar en un partido político? ¿O lo ven lejano? ¿O creen que no es necesario? La pregunta sería, ¿hay incentivos para participar en un partido político? Bueno, que implique fundar un partido político. ¿Han visto que han aparecido nuevos partidos políticos? Bueno, hay antiguos políticos que quieren volver a relanzarse. Claro. ¿A ustedes les parece que hay espacio para la gente joven en el mapa político o es más de lo mismo? Creo que hay que crear los incentivos necesarios para que los chicos y los jóvenes podamos, digamos, sentir la necesidad y la voluntad de militar integrar un partido político. Si es que, por ejemplo, la forma de ascender en un partido político es, digamos, a partir de el carisma o la afinidad con el líder, estamos replicando ciertas prácticas que, obviamente, cuando eso se traslada
a una posición de poder o una posición de autoridad, pues no son prácticas que necesariamente sean constructivas o que ayuden a formar una sociedad más consciente de sus responsabilidades. Entonces, hay que reformar los partidos políticos, pero también autorreformar, o sea, la necesidad y la importancia también de pedirles a los jóvenes que militan en los partidos políticos que sean capaces, como tú dices, Maite, de ser agentes disruptores. Y no necesariamente tiene que ver con una tendencia política u otra, tiene que ver con la capacidad de desafiar el statu quo, de poder hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Porque Claro. tenemos cosas que decir, y también, como decía al inicio, mantener nuestra integridad y nuestros valores, que creo que es lo más importante a la hora de intervenir en el espacio público. Y para cerrar, ¿cómo ven la tecnología como un elemento que permita que ustedes también se empoderen como jóvenes y puedan hacer llegar sus propuestas al poder formal, ¿no? Hoy día en la región se están dando movimientos muy interesantes de presidentes o incluso de políticos no tan jóvenes como ustedes, pero sí jóvenes que entienden la tecnología como un disruptor o como un mecanismo para acercarse a la ciudadanía. ¿Qué opinan de ese tema? Está el señor Bukele, en fin, no hablemos de tendencias, pero que sí usa mucho los medios tecnológicos para proponer y en algunos casos lo logran. Creo que en ese caso, y también abonando a lo que mencionaba Almendra, vamos a tener un espacio mencionando también sobre el tema de la tecnología, cómo necesitamos a la hora de formar opinión y elegir democracia, contar con una calidad mayor en la información que recibimos y que transmitimos a través de las redes sociales. Creo que eso es importantísimo y que claro, o sea, podemos hacernos escuchar a través de las redes, pero también evitar, ¿no? Que como probablemente tú sepas más del tema que nosotros, evitar que sean unas cámaras de eco, ¿no? Porque claro, eso también exacerba en esa tendencia pues de la polarización tremenda, ¿no? Los Trump, los Bukele, que no necesariamente están, digamos, en línea con una democracia liberal, ¿no? Que también implica escuchar al otro y podemos debatir y podemos, digamos, pugnazmente encontrarnos y defender nuestras posiciones, pero también hay un momento de responsabilidad de que los líderes y también los ciudadanos, desde nuestro lado, podamos dejar de lado nuestra diferencia y decir, oye, ¿qué nos une? ¿En qué podemos estar de acuerdo para avanzar como país? Y creo que la tecnología debería permitir y conducirnos hacia eso. Perfecto, y para cerrar, Almendra, en el grupo de líderes hay muchas chicas, porque ahí también tenemos un problema, no solamente hay corrupción, sino que tampoco hay muchas mujeres jóvenes que quieren entrar en política. ¿Tú sientes que hay una buena representación de chicas en el grupo este al que ustedes pertenecen, en el CADE universitario? ¿Más o menos saben cuántas chicas van a venir de las regiones? No tenemos la estadística en concreto, pero sí hay varias, pero yo diría que todavía hay espacio para más. Para más. Ajá, eso Así es importantísimo. Ujú. Entonces, las que nos están viendo, que se animen, porque necesitamos que también haya mujeres jóvenes, chicas que se interesen por la política. Hay mucho liderazgo ahí escondido. Así que les quiero agradecer muchísimo por eso. Y nada, vamos a estar muy atentos al CADE universitario, así que como siempre el diálogo abierto es un espacio para ustedes, para las nuevas promesas en la política. Y antes de despedirnos, Sí. si me permites, también con Almendra queríamos hacer un llamado también a quienes nos ven, a los jóvenes de universidades e institutos del país, que se está abriendo la posibilidad de transmitir el CADE universitario a los institutos y universidades del país que puedan enterarse en la página web de IPAE, ipae.pe, CADE universitario, que se animen y se conecten para poder generar y democratizar, ya que estamos hablando de democracia y los medios virtuales, poder ampliar esta información tan relevante para el país. Muchísimas gracias entonces a Almendra y a Caleb, y los vamos a seguir justamente pues con mucha atención a ver cuáles son ese semillero, esos nuevos valores que necesitamos en el Perú. Buenísimo, Muchas gracias. Gracias. Y bueno, y después de este corte vamos a hablar con ustedes para hablar de pueblos indígenas no contactados. Esto es un caso muy particular, hay que entender la problemática que está detrás de esto y por qué es obviamente necesario lograr un equilibrio de sostenibilidad para ellos. Vamos a regresar con un representante de AIDESEP para entender la situación. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.
de vuelta. Vamos a hablar de la ley que está directamente vinculada con una población particular de peruanos. Ellos son los pueblos indígenas no contactados o que están en esta situación tan particular, que habitan evidentemente el oriente del Perú, pero que también comparten algunas cosas en común con otras poblaciones fronterizas. Por ejemplo, el Brasil tiene esta misma naturaleza de poblaciones, Colombia tiene esta misma naturaleza, y en esos países se han establecido normas que tratan de generar cierto equilibrio, y cuando hablo de equilibrio me refiero a la inversión que puede estar vinculada con actividades como hay inversión forestal, los temas petroleros, pero también la forma en que se respete el acervo cultural que está vinculado a estas poblaciones. Y para eso hemos invitado al señor Julio Kuzurichi, que es representante de AIRECEP, y él obviamente también es responsable de lo que está implicando el análisis de esta ley dentro de su organización. Buenas noches, Julio, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches. Para nosotros es un gran gusto de que nos aperture este espacio para dar a conocer nuestra preocupación, ¿no? como peruano y como indígena, ¿no? a todo el país. Exacto. Explícanos un poquito cuál es la lógica de una ley Piazzi. A ver, primero quiero un poco indicar que AIRECEP representa a 9 organizaciones indígenas a nivel de la Amazonía, 109 organizaciones y 2.400 comunidades. Entonces, ahora, sobre esta, digamos, propuesta que está en camino de la 3618, ¿no? La ley de la modificación de la ley Piazzi, en verdad esto es sumamente preocupante. Sumamente preocupante porque primero sería dar un camino a terminar con los pueblos indígenas en aislamiento, o sea, camino a la muerte. Ya. ¿No? Pero en palabras técnicas son a un etnocidio, ¿no? ¿Por qué? Porque primero esta norma desconoce, ¿no? la existencia de estos pueblos, a pesar que ya hay identificados 26 pueblos indígenas reconocidos legalmente por el Estado, ¿no? El 2006 se aprueba la ley de Piazzi, o sea, desde el 2006 hay una norma para los derechos de Piazzi, pero esta modificación también primero desconoce y apunta a anular algunas propuestas de reservas territoriales que tienen 10, 12 años, ¿no? en trámite, y el otro es que se trata de otorgar las decisiones para la creación de esta reserva a los gobiernos regionales. ¿No? Ese es un retroceso. Tenemos, por ejemplo, el convenio 69, ¿no? que habla sobre los derechos de nosotros, ¿no? a nivel internacional, y que ha sido reconocido por el Congreso peruano. Claro. Y cuando una norma se reconoce o se, digamos, valida por el Congreso peruano, pasa a ser una parte de la norma nacional. Entonces, ahí estamos viendo que en vez de fortalecer normativas para defender a estos pueblos, se estaría dando como un retroceso, ¿no? Y ahí, pero se ve clarísimo, nosotros notamos clarísimo que quieren, digamos, aperturar la Amazonía, ¿no? para continuar con este tema de un saqueo de las industrias, ¿no? Palma aceitera, hidrocarburos, tala ilegal, y ahí por ahí el tema del narcotráfico. Claro, Julio, tú has indicado que es una amenaza para ustedes, para las poblaciones que tú representas. ¿Por qué? Porque eventualmente no van a tener participación ustedes en las formas en que podrían iniciarse actividad económica en estas zonas. Exactamente, ¿cuál es la amenaza? Cuando tú dices que van a desaparecer, ¿a qué se refiere? ¿Que no van a poder participar? ¿No va a haber una consulta, algún mecanismo de entendimiento? No, la consulta ya queda, digamos, fuera, porque la amenaza es que ahora todavía hay territorios donde están estos pueblos. Claro, ¿no? protegidos, son reservas. Y al otro que están por reconocer, ¿no? La amenaza es porque están pidiendo, por ejemplo,
hay alcaldes, el alcalde de Contamana, de Ucayali, está presentando una acción de amparo, ¿no? Anulando la creación de esta reserva. Entonces, porque indica que el desarrollo trunca el desarrollo, pero eso es totalmente falso, ¿no? Totalmente falso, porque esos territorios están mucho más allá de la población, ¿no? Y por eso es que nosotros, como AIDESET, venimos pidiendo más bien que se garantice, más bien que se fortalezca las normas nacionales para proteger a estos pueblos, ¿no? Y el día de hoy ha habido un avance significativo. La Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Ecología y Ambiente, ha archivado esta propuesta, digamos, este proyecto de ley, ¿no? Y le ha archivado porque con los congresistas, digamos, han pensado por los derechos y la vida de estos pueblos y no por un tema económico, una actividad económica, porque creo que aquí o en todo el mundo, por encima de la actividad económica, debe estar, ¿no?, el derecho a la vida de cualquier ser humano. Y creo que los congresistas que han dado el voto archivando este proyecto de ley, creo que han pensado pues por el tema de los derechos a la vida de estos pueblos, ¿no? Claro. Sin embargo, la Comisión de Descentralización va a volver a revisar esta ley Piazzi el miércoles. ¿Usted conoce qué argumentos nuevos van a existir para justamente revisar otra vez la ley Piazzi? ¿Va a estar vinculada más bien con otorgarle más preponderancia a la labor de las regiones? ¿Nos podría dar algún alcance? Mira, un tema de derecho humano, nosotros no justifica que se haga cargo una región. Tiene que, digamos, hacerse cargo, digamos, la autoridad nacional. La autoridad nacional. Y conociendo, ¿no?, conociendo cómo han actuado los gobernadores en estos últimos años, gobernadores con problemas judiciales, incluso no ha habido en la justicia por el tema de la, digamos, con este tema de la tala ilegal, ¿no? Entonces, ahí nos preocupa si están en manos, ¿no?, de la creación de estas reservas territoriales por los gobiernos regionales. Entonces, nosotros pensamos que esto tiene que continuar siendo desde un nivel nacional, porque el Ministerio de Cultura, con un tema nacional, es el órgano, pues, ¿no?, que está a cargo, ¿no?, de políticas públicas para este tema de nosotros, claro, como pueblos indígenas, ¿no? ¿Y cuánta población se podría ver afectada si eventualmente se quita esta lógica más bien nacional que hoy día está reposando en el Ministerio de Cultura? ¿De cuántas personas o cuántas comunidades se verían afectadas, Julio? El Ministerio de Cultura ha reconocido 26 pueblos. Ya. ¿Y en población cuánta gente es? En población todavía no tenemos, digamos, un censo, porque nosotros no podemos hacer el contacto, claro, ¿no? Pero sí, por la experiencia y por la naturaleza de la información en cada región, ¿no?, por las evidencias, no determinamos, ¿no?, los 26 pueblos, pero y cada vez estos pueblos están más, digamos, con problemas de ser arrinconados, ¿no?, por estas actividades, ¿no? Eso ya sea pues en Ucayali, en Loreto, en Madre de Dios, ¿no? Y son, digamos, las organizaciones indígenas que de una u otra manera se han pronunciado para que este proyecto de ley pues se archive, ¿no? Y eso ha sido pues un trabajo de Orpio en Loreto, en Oraú en Ucayali, ¿no? Claro. Corpía en Atalaya, Fenamat en Madre de Dios. Entonces, son organizaciones que han venido trabajando para proteger estos derechos, y más bien es importante dar a conocer que estos pueblos son altamente vulnerables a cualquier contacto. Claro que sí, ¿no? Si nunca han tenido contacto, definitivamente las enfermedades podrían ser transmitidas pronto, pero entre digamos, los argumentos que ustedes quisieran en todo caso dar a conocer, está el tema económico, definitivamente hay explotación forestal, en fin. El MINAM ha hablado algo acerca de esta situación cuando, por ejemplo, se toca el tema de la ley forestal. ¿Cómo ves esa situación? Ellos han comentado que no hay, digamos, algunas condiciones para desarrollar actividades en estos casos. ¿Tú coincides con eso? Mira,
parece que está como un tema orquestado, paquetazos de ley que está pidiendo frente a violar nuestros derechos. El tema de la ley forestal es un tema también sumamente preocupante, porque por una parte nuestro gobierno peruano, a través de, como punto focal el MINAN, en grandes eventos, la COP, ¿no?, en eventos internacionales, presenta un avance de la conservación. Pero por el otro lado, Energías y Minas, ¿no?, o por otro lado, dan concesiones petroleras, incluso concesiones madereras, ¿no? En Ucayali, en Loreto hay 47 concesiones madereras encima de territorio de pueblos indígenas en aislamiento. En Madre de Dios hay una empresa maderera que también está pues encima de los territorios de pueblos indígenas en aislamiento. El año pasado, el 22 de agosto, ha sido, digamos, muerto, ¿no?, un maderero, ¿no?, y otro ha sido herido, ¿no?, por estos pueblos. Entonces, creo que eso es una gran preocupación, ¿no?, y por eso es que esta ley llamado genocida de los Piazzi, también en la Comisión de Descentralización tiene que archivarse por el bien del país, pero por el bien también de estos pueblos que necesitan seguir viviendo como cualquier ser humano que estamos, ¿no? Claro, en principio ustedes mismos. Ahora, tú además tienes experiencia internacional, Julio, me comentabas antes de empezar este bloque. En el mundo, ¿cómo se solucionan estos problemas? Porque como yo decía al comienzo de la entrevista, no somos el único caso, Brasil, Colombia, hay este choque obviamente de intereses entre el desarrollo económico, que obviamente debería redundar también a favor de estas comunidades, y la conservación de las comunidades. ¿Tú tienes algunas ideas que podrías compartir con nosotros para llegar a un equilibrio? Porque ambas situaciones, digamos, son legítimas, pero ¿cómo logramos un equilibrio? Claro, estos problemas de Piazzi no solamente es en el Perú, sino se extienden en toda la cuenca amazónica, ¿no? Paraguay, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, ¿no? Y los problemas son casi comunes, ¿no? Hay, por ejemplo, Brasil, ahora con el nuevo gobierno, de una otra manera, está de un tema de despojar territorio de estos pueblos, ahora ya está teniendo en cuenta los derechos de estos pueblos, ¿no? En Colombia hay también digamos, esta preocupación, ¿no?, con las actividades petroleras, ¿no? Y en Perú igual, pero es importante que este antecedente de esta propuesta del proyecto de ley, si en Perú, digamos, es aceptado por algunos congresistas que no conocen la Amazonía, esto puede ser perjudicial porque no solamente hay indígenas en Perú, pero hay indígenas en la cuenca amazónica. Claro. Eso puede ser una jurisprudencia para seguir violando los derechos de otros pueblos. Por eso te preguntaba, ¿no? Ahora, en el Perú también se han dado algunas cosas importantes. Ahora ya hay protección para los defensores de los pueblos amazónicos, los oceánicas. Este tipo de regulaciones ha salido de la Comisión justamente Pueblos Indígenas. ¿A ti te parece que este tipo de medidas son necesarias que se difundan más? ¿Es suficiente o hay que hacer más esfuerzo? El día de hoy también se ha aprobado, ¿no?, la ley, digamos, un proyecto de dar, digamos, mucho más derechos, ¿no?, claro, derechos de defensa a los líderes, ¿no?, que protegen el tema ambiental. Pero eso se debe implementar, o sea, una aprobación es un papelito, una resolución, ¿no? Esto debe, digamos, tener su implementación, ¿no? Su implementación, presupuesto, porque son más de 31 líderes, ¿no?, indígenas que ya nos dejaron por el hecho de defender que fallecen, su territorio, ¿no? Que fallecen, que son atacados. Son, digamos, seguramente por los extractivistas, pero por defender el territorio, muchos, 31 líderes ya están, digamos, muertos, ¿no? Por eso era importante y fundamental que esta aprobación, ¿no?, de esta norma, pero es importante que el gobierno, ¿no?, pueda implementar,
¿AIDESEP va a presentar algún tipo de sugerencias al respecto? Justamente para implementar estas medidas que tú comentas. AIDESEP siempre somos una organización que proponemos. No, el tema de si una comisión o si una norma no tiene presupuesto, esto se queda pues en una, digamos, un papel, digamos, simplemente una resolución, y esto no tiene resultados. Entonces aquí se debería, digamos, tener su presupuesto cuando hay un problema para ir con la Fiscalía, con las autoridades competentes, porque si no es una letra muerta. Pero creo que es un avance. Esperemos que esto para nosotros es un avance, pero en la implementación tiene que darse presupuesto pues para que esto tenga resultados, ¿no? Claro, además, Julio, para cerrar, hay, como digo, experiencias internacionales que probablemente a través de ustedes se pueden conocer en el Perú, porque aquí lo importante es tratar de llegar a ese equilibrio. Muchísimas gracias. Mira, palabras finales. Nosotros para esos temas también hemos tenido reunión con las embajadas de Noruega, de Alemania, Reino Unido, ¿no? Canadá, y están preocupados por estas leyes de la ley forestal, la ley de Piazzi. Y el día de mañana tenemos un evento en el Congreso, ¿no? Y invito, ¿no?, a los congresistas para que puedan asistir, porque se va a hablar sobre el tema de pueblos indígenas en aislamiento, y esperamos que el día miércoles, ¿no?, por el bien de la humanidad, por el bien de la vida de nuestros pueblos, pues la Comisión de Descentralización también archive este proyecto de ley, porque si no va a afectar a los pueblos indígenas en aislamiento. Estupendo. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros, y vamos a estar como siempre atentos. Es importante involucrarnos, es un tema muy particular, pero como dices, es necesario también llegar a un equilibrio. Gracias por este diálogo. Gracias a usted. Muy bien, y con ustedes vamos a volver con el final del programa después del corte, así que no se vayan, es Diálogo Abierto. Nos vamos antes antes de irnos, vamos a compartir con ustedes esta imagen del día. Tiene que ver con lo que ha pasado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahí vemos de manera bastante solitaria a Lady Camones y a la señora Susel Paredes. Ella ha tuiteado la imagen y obviamente han habido muchos comentarios. ¿Dónde están los otros congresistas? Esto es una situación muy solitaria. Bueno, parece que estaban haciendo teletrabajo. ¿Debería haber algún tipo de medida que implique un mínimo de presencia en estas situaciones particulares en donde se decide y se vota? ¿El teletrabajo se está llevando al extremo? Bueno, son preguntas que nos hacemos y que seguramente vamos a resolver en algún diálogo abierto. Como siempre, les agradezco mucho por la presencia, y si les gustó este programa, like, compártanlo por las redes sociales. Nos vemos mañana. Hasta luego.